Define tu estrategia. Selecciona tu inversión del día. Fundamentos y planos técnicos del mercado. Trading puro, futuros y forex. Visión de los mercados. Técnicas en CFD sobre acciones. La estrategia del día. Hola, muy buenos días, soy Sergio Sanz, estamos en Trading TV, en el programa La Estrategia del Día. Como todos los días, haremos un pequeño análisis de la situación de los mercados. En primer lugar, voy a empezar hablando con los índices europeos, después de esta semana en la cual podemos ver cómo siguen atacando resistencias. En el día de ayer los índices americanos cerraron negativo, los índices europeos prácticamente cerraron negativo, quitando libres con unas subidas aproximadamente de un 0,20, un 0,30%. Vimos cómo sigue atacando la zona de los 8.000, en este momento está ya por encima en los 8.033, por lo tanto parece que se empieza a romper esta resistencia tan significativa. Veremos un poco la evolución. En el día de ayer fue rota, o que de nuevo se cayó hasta niveles por debajo de los 8.000, hoy parece que tiene un poco mayor consistencia esta situación, por lo tanto una situación bastante buena para nuestro índice. Vamos a hablar un poco también de lo que son noticias meramente económicas, simplemente comentar que ya conocimos las noticias de la Reserva Federal, en la cual iban a seguir manteniendo los tipos de interés próximos a cero mientras el nivel de desempleo no bajase el 6,5%, también un nuevo paquete de compra de bonos, siempre y cuando la inflación no se disparase. A nivel europeo, los ministros de finanzas de los países miembros con el Banco Central Europeo acordaron un control directo de las principales entidades financieras europeas. Parece que fue muy bien acogida por parte de nuestro país, del presidente del gobierno. También hoy hemos conocido como Rajoy ha descartado un rescate inminente de nuestra economía. Por lo tanto, parece que la situación de nuevo se sigue prorrogando y que este rescate no se solicita. También hemos conocido que la deuda pública ahora mismo alcanza un 77,4% del PIB, asciende la deuda de las administraciones públicas los 817.164 millones de euros en el tercer trimestre. Por lo tanto, podemos ver cómo la situación sigue siendo muy complicada. Seguimos esperando este acuerdo en Estados Unidos entre republicanos y demócratas en este famoso fiscal cliff, que seguramente nos dé señales claras de dónde van a ir los índices europeos y americanos de aquí a final de año. Seguimos esperando este rally, seguimos en niveles de resistencia, parece que el IBEX lo va rompiendo, aunque en el día de ayer vimos una falsa ruptura, de nuevo se cayó, por lo tanto tampoco hay que ser excesivamente optimista. Vamos a ver un poco niveles en los que se encuentran los índices europeos. El IBEX 35 se sitúa en los 8.033 puntos con una subida de un 0,21%. El DAX alemán sube un 0,26% hasta el nivel de los 7.600 puntos. El CAC francés cae un 0,06%. El FTSE inglés cae un 0,08%. PSI y Eurostoxx, ambos en verde, con un 0,38 y un 0,10% respectivamente. Y el MIB italiano un 0,07%. Si nos fijamos en el índice italiano, podemos ver que tras la dimisión de Monti, que conocimos a la semana pasada, sobre todo a lo largo del fin de semana, parece que el índice italiano iba a producir recortes bastante importantes, sobre todo debido a la nueva escalada del Silvio Berlusconi, aunque finalmente podemos ver cómo la situación no llega tampoco la sangre al río, sigue en niveles bastante aceptables. Vamos a ver también máximos y mínimos de la sesión de hoy. En el IBEX 35, en el plano positivo destaca OHL con una subida de un 2,60%, SACIR 2,60 también, junto con Abengoa. En el plano negativo destacan las caídas de nuevo de Bankia, un 2,29%, Sabadell un 1,88% y Acciona un 1,87%. Por lo tanto, signo mixto, como es lógico, en las acciones del IBEX 35. Vamos a ver, para ello vamos a utilizar la plataforma MetaTrader, vamos a ver un poco la situación de los índices, en qué situación nos encontramos. En primer lugar empezamos por los índices americanos, empezamos por el S&P. Podemos ver aquí esta resistencia que tengo dibujada aproximadamente en el CFD del futuro del índice en los 1.436 puntos aproximadamente, una resistencia que de nuevo no fue superada, de nuevo parece que se va a volver a atacar, aunque personalmente tomaría posiciones largas una vez se hayan roto estas zonas, es decir, aproximadamente los 1.440 puntos puede ser el momento de aquí a final de año para la toma de posiciones largas.
También la situación en el Dow Jones es exactamente igual. Si nos fijamos en esta zona también de resistencia, una zona que podemos ver que ha sido consolidada 4, 5, 6 veces aproximadamente, en la zona de los 12.300 puntos puede ser un buen punto de entrada con posiciones alcistas. Mientras tanto, seguramente seguiremos con esta lucha con las resistencias, por lo tanto la situación un poco complicada, sobre todo si fijamos stops un poco fijos que seguramente serán barridos. También vamos a ver la situación de los índices de los futuros europeos. En primer lugar empezamos con el DAX. Los futuros europeos siguen luchando con resistencias. En el Eurostoxx, como podemos ver, todos los futuros siguen luchando con unas zonas muy importantes, zonas que de momento no han sido rotas. El caso del IBEX 35 ha sido rota, pero por 30 puntos aproximadamente. El objetivo ahora puede ser un objetivo cercano a los 8.100 puntos, aunque personalmente considero que todavía no es la ruptura definitiva, es decir, que todavía puede haber correcciones que nos vuelvan a situar por debajo de los 8.000. Seguramente hoy es un día importante, día de fin de semana, seguramente el resultado final marque un poco el devenir de las futuras sesiones, aunque considero que todavía no es la ruptura definitiva. Esta ruptura definitiva, como he comentado en anteriores programas, considero que se dará una vez que se lleve este acuerdo en Estados Unidos con el Fiscal Cliff. Los futuros americanos empezarán a subir bastante y seguramente la renta variable europea les acompañe. Niveles que podemos buscar en el IBEX cercanos a los 8.200 puede ser una buena estrategia de aquí a final de año, incluso 8.300 se pueden producir fácilmente, aunque siempre supeditados a estas noticias. Bueno, en el día de hoy también he elegido dos ideas de trader. En primer lugar he elegido la compañía Manz, ahora mismo está cotizando en los 82,24 euros por acción. Si nos fijamos en niveles de soporte 78,50, nivel de resistencia 88,7. Podemos ver una importante recuperación desde mínimos registrados a comienzos de octubre. Personalmente sería un buen momento para la toma de posiciones alcistas siempre y cuando se supere la zona de los 83, es decir, una compra limitada en 83, protegiendo la zona de 82 con un objetivo cercano a 85. Puede ser también una buena estrategia apoyándonos también en este rally que se va a producir seguramente aquí a final de año. Si por fundamentales hablamos también de la compañía, podemos ver cómo los ensayos han mostrado que los sistemas de MAN de asistencia al conductor no solo proporcionan un aumento de seguridad en el tráfico rodado, sino que también repercute de forma positiva en el consumo de combustible. Por lo tanto, vemos como el aspecto I+D de la compañía también sigue siendo bastante positivo. A esto lo añadimos al aspecto técnico, por lo tanto, puede ser un buen momento para invertir en la compañía siempre y cuando se supere esta zona 83, que podemos ver una lucha constante en las últimas sesiones en esta zona, por lo tanto solamente una vez que se haya roto. También en el día de hoy he elegido la compañía E.ON, otra compañía alemana. En este caso, si nos fijamos en niveles, está cotizando los 14,07, niveles 14 de soporte, 14,45 de resistencia. En el aspecto fundamental podemos comprobar como el consorcio alemán E.ON entrará en el mercado energético turco con la adquisición del 50% de la empresa energética local Energisa. Informó, sobre todo, esta información la conocimos a principios de mes. Por lo tanto, por el aspecto fundamental, diversifica, llegamos a otros países, unos muy buen aspecto fundamental. Si hablamos del aspecto técnico, podemos ver después de esta caída tan importante de la compañía, hemos tocado suelo en esta zona de soporte, la zona de los 14. Personalmente creo que puede ser un momento para la toma de posiciones alcistas. Personalmente también tomaría estas posiciones alcistas un poquito más abajo, es decir, cercano a los 14 euros por acción. Estamos en 14,8, 14,9, por lo tanto puede ser un lugar próximo para la toma de posiciones alcistas, aunque yo personalmente las tomaría un poquito más abajo. Objetivo: en primer lugar, obviamente no podemos llegar a los objetivos de los que venimos de precios cercanos a 20 a lo largo del verano. Sería principalmente tomar un objetivo cercano a los 15 como primer objetivo. Obviamente luego podríamos poner un stop dinámico e ir acercando e ir asegurando ganancias de aquí a final de año. Obviamente estas posiciones de aquí a final de año, sobre todo en el comienzo de 2013, yo las deshacería personalmente seguramente, porque después de enero pues puede haber algunos recortes en la renta variable europea que pueden producir caídas, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es todo por hoy en el programa La Estrategia del Día de TradingTV. Que sepan que pueden seguirnos en Twitter y en Facebook, y bueno, seguiremos un poco la evolución de los índices europeos y americanos. Muy buenos días.